Conversamos hoy con la academia, con la universidad, profesor universitario Espartaco Martínez, además en la dimensión más importante que tiene el derecho, porque está en la dimensión normativa, que son los códigos y leyes, está en la dimensión fenomenológica, que son los fenómenos que ocurren que hay que regular, como es el caso de la inteligencia artificial hoy en día, y está la dimensión ética o axiológica, ¿no? Así Que es es. la donde tú te desempeñas. ¿Por qué la importancia de esa referencia teleológica, axiológica, ética? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que es innegable, imponderable la veracidad y la importancia del estudio ético para la construcción jurídica. Porque evidentemente cuando empezamos a desglosar el concepto de ética desde sus inicios, parecen conceptos muy vacíos, pero en realidad lo que generan es una profunda complejidad en su interpretación. Recordemos que hay dos elementos fundamentales en la ética, que es el bien y el mal. Parece que son de simple entendimiento, pero desde la metaética que estudia precisamente la incorporación de estos elementos en el estudio, empezamos a hacer una serie de cuestionamientos importantes. Son antinómicos, son contrarios, pero ¿quién los define? Exactamente. Precisamente de eso se trata, de la definición. Yo le digo a los muchachos, miren, queremos verificar que algo es bueno. Bueno, algo es bueno cuando es algo productivo, eficaz, eficiente. Y en antítesis, evidente, el mal es lo improductivo, lo ineficaz, lo ineficiente. Ahora, Una dictadura que sea eficiente, productiva. tengo un ejemplo interesante Muy de rica. eso. ¿Se acuerda del presidente Vilela? Sí. Yo tuve, la, Argentina. yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Argentina y él estaba convencido a sus 70 y pico de años que él había hecho el bien. Cuando nosotros hacemos una revisión de situaciones quizás aún más antiguas, vamos a hablar del 37 en Berlín. Hitler creía que hacía bien. Bueno, y no solamente eso, corrígeme que usted en eso lo maneja mejor que yo la historia. Yo le aseguraría que a lo mejor algún europeo oriental, por ahí por el 38, estaría inmensamente feliz en ir hacia Alemania. No creo que en el 45 Sí, sí. desease lo mismo. Entonces, esa definición de lo que es bueno y lo que es malo, evidentemente es un concepto bastante abstracto, Que pero para el derecho es fundamental por la referencia, ineludiblemente fundamental. pero para la referencia es esa definición conceptual del origen, porque se hace un derecho en función de una realidad social. Así Luego, es. si la realidad social no impone una serie de conductas y principios, yo entiendo mal el bien y entiendo mal el bien. Así es, porque aun cuando hay una frase que es profundamente usada y que a veces la usamos destempladamente, eso de que el Estado debe procurar la mayor suma de felicidad posible va íntimamente relacionado al tema de la ética, inclusive al tema de la moral, que son términos coincidentes pero no son iguales, porque la moralidad es esa experiencia social con respecto a una normativa. Curiosamente, Alguien decía que la moral es la práctica de la ética y la ética es la teoría de la moral. sí, ojo, ha habido grandes discusiones sobre el tema de la ética y la moralidad. Aún los filósofos no se ponen de acuerdo, sin embargo yo creo que en un estadio preliminar del estudio de esos conceptos, la ética, aun cuando desde su origen etimológico, ethos en griego es costumbre y moral es igual costumbre, la ética es la verificación intrínseca de lo que es bueno y lo que es malo, pasando después por otro filtro, que es la verdad y la justicia. Y eso es tremendamente importante, no solamente para el mundo del derecho, para la vida misma. ¿Por qué? Yo le digo a los muchachos, miren, Tú das clase precisamente de ética y derecho, ¿no? de ética y legislación en la Universidad Santa María, pero como hecho cotidiano, como hecho de la vida, ojo, que después se traspola evidentemente al ordenamiento jurídico en base al Estado de Derecho, pero en algo más mundano, en algo más de la propia vida, yo le digo a los muchachos, miren, cuando nosotros podemos determinar que algo es bueno o que algo es malo, necesariamente llegamos a una verdad, a nuestra verdad, entendiendo nuevamente que la verdad es tremendamente complejo en cuanto a su definición y concepto y verificación. Pero No, es tu no verdad. relativa. Es absolutamente relativa desde mis conceptos, porque la veracidad es otra cosa, pero la verdad es que yo le digo a usted que este libro es ¿de qué color? Azul, pero cuando yo lo volteo el libro es blanco y los dos tenemos una verdad, una verdad veraz, Y además pero no y de idéntica. posible no es azul tampoco, porque la forma de nuestra vista que tenemos
nos hace ver la luz que tenemos azul, pero es posible que sea otro Y color. dependerá también de la luz con que estemos trabajando. Entonces la verdad está en la percepción o en el objeto. En una percepción, definitivamente. Son, igual que el bien y el mal, son conceptos que uno puede tener más o menos alguna forma de experimentación, pero que en definitivas cuentas va a ser relativo. Para emitir finalmente un juicio, y con respecto a ese juicio, de lo que es bueno y lo que es malo, y de la conclusión de ese veredicto, es lo que va a generar que yo tenga una actuación. Ahora, Para que ¿quién determina esa veracidad y Bueno. esa realidad de la verdad? Porque, por ejemplo, la esclavitud en esa Grecia que tú invocas era la verdad, era tener esclavos. La mentira era negarse a esa división. Y en Roma pasó lo mismo. Claro. Y aquí lo tuvimos hasta la presidencia de los monagas. Entonces, ¿dónde está el concepto, Ahí esa razón última? Fíjese, yo creo que es un hecho de desarrollo intelectual. Cuando hablamos de inteligencia es el leer, el del interpretar las cosas y las circunstancias. Por eso que esto viene íntimamente relacionado, aunque no quiero avanzar en el El tema, episteme y la doxa de los griegos. en cuanto al tema de la relación de los derechos humanos, que ya los griegos de alguna manera lo manejaron con mucha sutileza. Los romanos trataron de desarrollarlo un poco más. Después vino este derecho canónico con una carga moral importantísima y teológica, evidentemente, a este derecho que estamos manejando actualmente del progresismo. Que también el nazismo tuvo su derecho, el comunismo tuvo su derecho. Pero por supuesto tenemos los juristas del horror, Claro. los denominados juristas del horror. Carl Smith, ¿no? Y muchísimos otros más. Inclusive todavía sobreviven algunas posturas de derecho penal del enemigo, etcétera, que es bastante controversial. Es negarle el derecho a quien sea enemigo tuyo. Negarle el derecho del ciudadano al Sí, que sea tu enemigo. desconocerlo, claro. Y, Desconocer al otro, que es lo peor que hay. y ojo, y esas son posturas precisamente que pasan por el filtro de la ética y de la moral. Claro. Porque, como lo dijimos anteriormente, la suma de estas acciones y de estos juicios debería dar el fin último de la existencia humana, que es universal, por cierto. ¿Qué es lo que queremos cada uno de los individuos de la especie humana? Y esto es inequívoco. Creo que en esto estamos todos contestes. Ser felices. Sobre eso vamos a seguir conversando porque tenemos que ir a compromisos comerciales, pero realmente el imperativo categórico en términos kantianos es el bien, la felicidad. Ya regresamos con eso. Así es. Ya venimos.